Sean todos bienvenidas y bienvenidos a este espacio llamado Kennedy Cultura en mi barrio, un podcast hecho desde el barrio y para el mundo. Sean todos bienvenidos a este espacio llamado Kennedy Cultura en mi barrio, un podcast hecho desde el barrio y para el mundo. El capítulo de hoy va a ser muy interesante, muy musical y muy rockero. Y para este tema, para hablar de este tema, tenemos a Canaviro, tenemos a Pacho y tenemos a Juan. ¿Cómo inició el rock acá en la localidad de Kennedy, en la localidad de Techotiva? Porque estamos adaptando nuevamente este nombre, ¿no? De Techotiva. Bueno, pues a todos los que están conectándose a este espacio, un cordial saludo, sobre todo darnos la oportunidad de visibilizar lo que hacemos, la escena del rock en la localidad, pero pues es importante también brindar algunos elementos históricos, como lo que es entender cómo para el colombiano es vivir el rock, ¿sí? Y esa herencia que nosotros hemos adoptado y adaptado del rock en Colombia es de alguna manera lo que hemos venido desarrollando aquí en la capital del país. Nosotros, pues el rock es un fenómeno social en el mundo. En Colombia empieza a ser una presencia importante en la década de los 40, 50, desarrollando 60, y ese sonido de esa posibilidad de tener un rock que manifestara todas las inconformidades que como sociedad veníamos teniendo, al tener un modelo neoliberal, sobre todo un rockero muy contestatario, un rockero que iba en contra del sistema, de las maneras de vivir, pues siempre ha sido como nuestros lenguajes, ¿no? De pronto no lo mismo que puedes vivir en el rock en Londres o en el rock en Estados Unidos. Cuando llega aquí a Colombia, llega como una forma de descargar todas esas tensiones que vivíamos nosotros como país. Y pues cuando se empiezan a formar esas UPZs, esas localidades en Bogotá, pues empezamos a vivir pequeñas ciudades dentro de la gran ciudad. Y Techotiva, Kennedy, pues se convierte en una de esas localidades referentes del rock en Bogotá, empezar a abrir espacios en donde el rock and roll desarrollaba diferentes estilos. Y pues bueno, con mis compañeros Cimeros contando esos primeros hitos históricos de lo que fue desarrollar ese rock bogotano aquí en nuestra localidad. Hola Daniela, ¿cómo estás? Muy bien. Sí, lo que es la localidad de Kennedy tiene mucha historia en lo que es en el rock en sí. Las primeras bandas de metal, las primeras bandas de punk, de hardcore, se empezaron a crear aquí en la misma UPZ como tal. Kennedy por eso mismo se destacó. Los primeros conciertos de metal uno los veía al lado del Ley del Kennedy. Pues tuvimos la oportunidad de tener el lanzamiento del Requiem de Masacre, de tener el lanzamiento de las Nuevas Aventuras de la Pestilencia, y bueno, también lo que fue la ola del hardcore punk político también tuvo que ver mucho en esta UPZ como tal, porque nacieron bandas muy grandes a nivel Colombia como tal, o pues Bogotá por decirlo así, pero identificadas a nivel Colombia de acá. Claro que sí. ¿Cómo ha sido ese proceso a través de los años en cuanto a eventos, infraestructura, la comunidad? ¿Cómo los ven ahora? ¿Cómo los veían antes? Pues eso es un poco complejo porque realmente, digámoslo así, que el rock and roll y el metal más que todo acá en Patio, que es como mi referente hace como unos 10, 12 años atrás, era bastante denso porque pues, digámoslo así, que acá hay bandas, hay parches de metaleros que, digámoslo así, se creó gracias a tantos problemas sociopolíticos que habían, ¿sí? Porque de un lado estaba, cuando yo recién llegué acá al barrio, estaba, digamos, como la limpieza, todo ese tema. Por otro lado estaban los cuchos que eran como, uy, no, este man es metalero, tal, y le tenían como el estereotipo, ¿no? Sí, como su raye. Y pues por otro lado había como esa reunión de parches que, yo soy metalero, usted es punk. Claro. Era un revuelto, pero era chimba. Ok, no, y eso ha venido evolucionando tanto y positivamente, porque hace poco tuvimos también el Techotiva Rock, ¿no? Y ahí pudimos evidenciar que aparte de que tenían sus bandas también tenían su emprendimiento, por decirlo así, entonces también tenían su empresa. Esto es toda una red, ¿no? Alrededor de eso. Vemos que también tenemos unos retos que hay que superar y pues como estábamos hablando ahorita de las personas de que, no, escucha rock y la discriminación, ¿no? La parte de estereotipos, ¿cómo se ha venido luchando contra eso? Pues todo está ligado, o sea, es un poco ser un poco más profundo y más allá del simple hecho de entender el rock como música.
Un poco lo estaba manifestando al principio de la introducción de la pregunta histórica, y nosotros nos hemos desarrollado más en torno a entender el rock como un fenómeno social. Esto implica hitos sociológicos, hitos también culturales, artísticos, pues también la relación también que tiene que ver con los estilos de vida, cómo nos comportamos, cómo pensamos y cómo nos relacionamos con lo que nos rodea. Es también cómo encontramos el rock en la literatura, en el cine, en las artes plásticas, incluso en la moda, en la estética, ¿no? En la forma en que nos vestimos. Todo está envuelto en lo que nosotros determinamos un ecosistema cultural, y la música, por supuesto, es el puente que lo vincula. En ello pues empiezan a aparecer diferentes elementos simbólicos, como esos imaginarios sociales, esas representaciones simbólicas que determinan lo que ya el modelo de sociedad nosotros tenemos por encima, que es ese modelo capitalista represivo, que dice simplemente como que eso no encaja. Hay una hegemonía alrededor de las formas en que cómo hay que comportarse, cómo hay que comunicarse, ¿cierto? Hay una cantidad de códigos que pues, nosotros transgredimos, nuestras formas de ser, ¿sí? Entonces ahí empiezan a aparecer, digamos, también lo que son las manifestaciones de las juventudes. Entonces veníamos hablando, como bien lo comenta nuestro compañero Juan, el desarrollo de esos principios del rock en Bogotá, que empezaron a buscar plazas o escenarios en donde nosotros llegáramos con estas propuestas de manifestación cultural distintas a lo que estaba ocurriendo en esas décadas. Bien como lo dice Pacho, el punk y el metal empezaron de alguna manera a encontrarse como esos primeros sonidos fuertes, estridentes, pero que para el momento de la época de la industria eso era algo que no tenía cabida. O sea, lo que estaba pegando para esa época era lo que Sonolux o Sony ponía en las emisoras, y era lo que pues nosotros teníamos que tener acceso a la música por otros medios. Continuamos con este interesante tema en este subespacio llamado Kennedy Cultura en mi barrio, un podcast donde la cultura es la protagonista. Háblanos sobre las luchas del rock y estas reivindicaciones sociales. Bueno, las luchas del rock vienen desde años atrás. Todo comienza como con el CREA, ¿sí? Pero pues eso tocarlo como por Bogotá. De aquí a la localidad de Kennedy ha estado muy manchada, ¿sí? Tanto de bien y de mal como tal. Existieron pues el primer parche black metal, existió aquí en la Super 7. También estuvo lo peor que pudo existir, que fue el parche nazi, que empezaron a tener como conflictos con el parche punk. Uno de los parches punk más grandes de Bogotá en la época de los 80, 90 fue aquí en la localidad. Fueron cosas que siempre fueron como muy contradictorias, ¿sí? Porque pues estamos hablando de una localidad que lleva mucho tiempo metidos en el rock and roll, pero pues que ha cogido mucho estereotipo, influencias de muchas cosas como tal. También tenemos bandas que han salido de acá que son libertarias, que son directamente sin tapujos a decir lo que sienten y lo que expresan como tal de la música, ¿sí? Eso es en sí como lo que yo veo el estereotipo de acá, de la localidad como tal. Ok, y eso es una historia que a lo mejor muchas personas no conocen y hay que visibilizarlo, porque por ahí dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, y bueno, esa es otra lucha que se tiene que dar, ¿no? El estereotipo. Bueno, hablemos de otro tema, y son los avances tecnológicos y digitales, ¿cierto? Esto es algo positivo, tiene sus cosas negativas, pero creo que esto permite que uno llegue a más personas y a rincones hasta del mundo que uno piensa que de pronto no va a llegar. ¿Cómo se ha ido adaptando el rock de la localidad con esta nueva era digital? Bueno, hablar desde el principio de cuando tú te reunías con tus amigos y te cambiabas el caseto, que yo me conseguí tal banda, porque en el centro era como la mata de la música, eran los chicos que se parchaban ahí en la 19 entre sexta a octava, novena, y pues ellos vendían los casetos, uno le compraba el caseto, llegaba al barrio con sus parceros, yo conseguí eso, entonces sí, exacto, eso se empezaba a intercambiar. Ya con la era digital, que entra más o menos en los 90, ya empezaron fue con los CDs, y ya empezó uno como que a quemar CDs y a cambiarlo, y era como lo mismo. Y ahí también existía mucho el radicalismo. El radicalismo era decir, yo conseguí un álbum de una banda y usted no la tiene, yo no la presto y yo la tengo. Sí, eso ahí empieza también una forma de radicalismo, y
Y eso se ha visto mucho, digamos, en el metal. En el punk también se vio, pero en la época dorada, en la época antigua, que todo era como muy radical. Sí, a mí me costó porque lo vas a tener tan fácil. Ahorita como que ya está como todos muy al acceso y pues yo como músico a mí me parece esto una belleza. Sí, bacano, claro. Porque pues está todo al acceso que uno quisiera ver. Y digamos hay bandas que uno tenía, no sé, por allá en los 95, 94, un caseto, y que ahorita ya la consigues muy fácilmente en las redes sociales. Claro, ¿sí? Y pues hay gente que todavía se toca que dice, no, pues a usted le tocó tan fácil que usted ahorita es una nueva escuela. Y ya pues a mí me tocó tan duro, pero pues a mí me parece que la tecnología le ha abierto a la era musical muchas cosas buenas, pero al underground, es decir, se ha perdido mucho el espíritu del underground, es decir, habemos bandas que estamos metidos en el underground, pero el underground, para hablar ahorita, en esta época, ya queda muy poco lo que es el underground, claro, como tal. Claro. Bueno, hablemos también un poco de toda la parte ya de la localidad. ¿Qué experiencias a nivel de localidad con todos los eventos y todas las actividades que se han hecho a lo largo del tiempo alrededor del rock tienen ustedes de pronto más presentes? Algo que quieran contar en este momento. El concierto de Sodón en el Cayetano. Eso fue algo insignia, o el lanzamiento del Requiem de Masacre ahí en donde quedaba Ley, ahí antes, pues que ahorita es el Éxito, también fue un Cafán. Ahí hubo también como un auditorio, por decirlo así, eso era como una bodega. Sí, eso fue algo que marcó aquí totalmente. Era el Teatro Iris. Exacto, eso, ahí. Ese teatro lo quemaron, ese teatro terminó consumido en llamas. Era el único teatro festivo que tenemos acá en la localidad, y ahí sí está ese hecho de la presentación de Masacre. Digamos que pues para los televidentes y oyentes es algo insignia, y pues que Masacre es una banda que representa, tiene una gran carga histórica del metal colombiano, que ahora está pues afortunadamente. Ellos, yo creo que es una banda de death metal que se ha mantenido en su mensaje directo. Ha sido, digamos que, entre otras cosas, en Colombia y en el país en general, la escena, digamos, es muy diversa, pero si podemos hablar de un género que representa la voz del colombiano, es el death metal. Ese es uno de los estilos de el hardcore punk que aparece, ¿sí? Porque, pues, digamos que, por ejemplo, personalmente es una escuela que vengo conociendo mucho, que hay unos maestros que nos acompañan, pero yo puedo decir que mi historia como coleccionista y más como investigador, que mi trabajo es más como educador, ha sido alrededor de la escena del metal y del metal como tal. O sea, digamos, la forma en que ha podido el país cargar con tanta violencia, con tanta sangre derramada, con tantos conflictos internos que tenemos como país, cómo la política se convirtió en el mecanismo y en el medio por el cual hacemos acceso al poder por encima de la dignidad del ser humano, y por una cantidad de diálogos que hay basados sobre filosofía misma, la encontré en el metal. De eso fue lo que me constituyó a mí después, como el hecho de identificarme con un estilo de vida, incluso con unismo, ¿sí? O sea, es el humanismo mi corriente de pensamiento fundamental, y alrededor de ese diálogo el metal lo encontré escuchando bandas como Masacre, bandas como Agony, bandas como Sangre Picha, bandas como... Sí, fueron las bandas con las que fue mi escuela. Si no me acerqué al punk, por ejemplo, yo sentía que el punk, yo decía, venía el punk de la ola inglesa y llegaba acá al país y yo no me encontraba con esa estética, no me veían, sí, pero sí me veía metalero. Y bueno, en fin, teníamos media tortas en ese momento, finales de los 90, empiezan a hacer Rock al Parque, y ya habíamos tenido se puede decir que un Rock al Parque en Kennedy. Y aquí en Kennedy, en Timiza, habíamos tenido, y yo no alcancé al Requiem porque yo tenía que 13 años tal vez cuando fue el Requiem de Masacre, no pude estar. Y bueno, sí, era niño todavía, pero estuve ahí. Es que eso fue en 96. No, eso fue como en el 94 más 94, o menos, 93, 94 si no estoy mal. Claro, yo tenía por ahí unos 15 añitos, más o menos. Entonces mira que son muchos hitos sociales que se encuentran, ¿no? Estábamos en plena violencia del narcotráfico en Colombia, Pablo Escobar era la moda, las bombas, Medellín, el Mundial del 94, o sea, había un montón de hechos históricos que la escena metalera estaba muy parada en ese momento, porque había muchas luchas que implicaba darse. El hecho de dar un toque en la calle y la policía censuraba todo el tiempo, si se trata de falsos positivos en esa época, hubo todos los que quiera, toda la vulneración de derechos humanos que te imaginas, ¿sí? O sea, iban al CAI todo el tiempo, los paraban todo el tiempo la policía,
Entonces digamos que nuestro discurso siempre ha sido de resistencia, de alguna manera mantener una cultura en cual ha sido contracultural cuando el mismo sistema no ha permitido que se desarrolle. Ahora, pues bien lo dice Juan, hay otras maneras de entenderse, otros accesos, se han abierto otras maneras de vivir y digamos que es un poco más tolerable. Estamos hablando de 25 años atrás, era otra cosa. Claro, y encontraban en el metal pues ese espacio para poder alzar su voz, ¿no? Y bueno, cuéntame un poco. Pues claro, sí, es que eso es bastante, es que es como bastante, digamos, difícil encasillarlo, pero digámoslo así que de mi experiencia personal puedo decir que el de metal y más que todo el metal, digamos, en esa época era una chimba, porque pues digamos que había una interacción mucho más amena con la gente, ¿sí? Digamos, uno ya se reencontraba, como dice el viejo Juan, que uy, parce, vea lo que me encontré, tal, no sé qué, vea lo que conseguí. Era como la goma de compartir sus vivencias. No, cuando uno iba al centro era muy chimba. Y de ahí digamos que de toda esa hermandad, por mi parte digamos que creció como el amor a la música, el cariño a todo eso. Porque era como estar con la gente, después uno ver, uy, estos manes en una chimba ahí, vea, tal. Y era como en cierta forma la forma de lidiar con tantos problemas, de tanta represión que lo tenían a uno, uy, usted es así tal, no sé qué tal, no como que por rebeldía de maras, es que es como la forma de tal y no sé qué. Entonces digámoslo así, que eso aquí en el pedazo, acá en Techotiva, lo pudimos con un parche de amigos de esa época, y yo le llamo a mis hermanos que son los de mi banda, bueno, mi hermano es el batero, pero hermanos de bandas de locos como estos que nos reunimos ahorita. Yo le doy gracias a eso, porque en ese tiempo nosotros logramos reunir ese granito de arena de personas que se sentían como inconformes y eso. Entonces comenzamos a hacer toques en barrios, no sé qué. Y lo más fuerte que hicimos, digámoslo así, que fue como un hito acá en Patio, fue cuando hicimos un festival que se llamó Libertad Metal Fest. Hicimos 4 versiones que fueron una chimba, pero la primera fue como un escenario caótico, así como que uno dice, puta, vea. La logramos, la cometimos, claro, porque sí se puede. No, todo el mundo estaba sano en el barrio cuando comenzamos a llevar una tarima, un día poquitos en la noche, toda la gente escuchaba el ruido, pero nadie salía ahí en el barrio. Y claro, ¿sí? Cuando se despertaron en esa tarima grande y, todo, y sí, llegó la policía, no, la vamos a cerrar y que no sé qué, uy, la pela que nos tuvimos que dar es hasta dormir en la tarima con los parceros. Y sin embargo lo hicieron 3 veces más. Sí, claro. Ya salieron los cuchitos, no, ese ruido que no sé qué, y uno todo cagado y feliz de la risa viendo los cuchos ahí, pero chimba, porque la gente ahí nos apoyó, no todo, pero sí nos apoyó bastante gente. Continuamos con este apasionante tema en este su espacio llamado Kennedy Cultura en mi barrio, un podcast donde la cultura local es la protagonista. Bueno, entonces sigamos ahora hablando más de contexto histórico, pero más específico, más en Techotiva. ¿Cómo se ha desarrollado? Bueno, pues, a ver. Mucha historia. A ver, ya los compañeros han contado bastante, digamos que lo que empieza a pasar es que hay un impacto muy fuerte en las formas en que nos hemos tenido que organizar en los territorios del sur de Bogotá. Lo que pasa con Techotiva, Kennedy, es que es una localidad bastante dinámica en términos de su demografía, es decir, cómo se conforman los barrios en la localidad, porque interconecta con el suroccidente. Entonces nuestra relación con Bosa, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, pero luego te caminas por el otro lado y te conectas con Fontibón, con Puente Aranda. Entonces, al ser una localidad que interconecta tanto a la ciudad, hace que confluyan muchas expresiones del arte y la cultura en el suroccidente, que es distinto como conoce la dinámica de la cultura del rock hacia el norte de Bogotá, por ejemplo, ¿sí? Y cómo colinda pronto con los municipios aledaños de Bogotá. Entonces, si te vas para Cajicá o te mueves por Mosquera, tienes otros lenguajes también, otras maneras de entenderse. Incluso es mucho más industrializado el arte del rock que lo que pasa acá. Acá sí está reivindicado con una forma de cómo se empodera el ciudadano en defensa de sus derechos, en forma de cómo tocó montar la casa en la ribera de occidente de Patio Bonito cuando se comprendía como una invasión, por ejemplo. Por ejemplo, el IDU y lo que era planeación local no reconocían estos barrios del suroccidente porque ellos llegaban hasta Kennedy Centro. De hecho, Kennedy era las supermanzanas, eso era Kennedy.
lo que pasara hacia las periferias de la localidad, pues no se comprendía como una localidad. De hecho, esto se volvió mucho más grande. O sea, Kennedy para el 2000, a finales de los 90 y principios de los 2000, tenía alrededor de unos 7.000, 8.000 habitantes. Ahorita somos 1.300.000 de habitantes. Entonces hemos crecido poblacionalmente y empezamos a encontrar una diversidad de parques al aire libre, de la relación con las fuentes hidrográficas, los humedales. Somos las localidades con más humedales en Bogotá. Entonces digamos que encontrarnos con toda esa diversidad poblacional y etnográfica también encontró que empezáramos a formar nuestros propios guetos rock and rolleros. Y esos guetos rock and rolleros pues venían interconectados con la masificación de la música a través de la globalización de la industria del rock. Cuando empezaron a traerse en bandas a Colombia, cuando empezaron a hacer giras suramericanas y sobre todo la escena underground, como bien cuenta el maestro Juan, con el encuentro del hardcore y el punk que empezó, ya nos contará un poco esas bandas que empezaron a venirse aquí a Bogotá, empezaron a llegar acá a estas plazas, a estos encuentros, y Techotiva empezó a ser un epicentro de esa cultura, empezó a encontrarse con esa cultura. Entonces eso nos dio una característica de ser una localidad, incluso empezó antes que Rock al Parque. Entonces eso empezó a ser una carga importante porque empezamos a generar clubes, sellos, marcas de producción, y eso ha venido desarrollando, que pues les estaremos contando a todos los que nos ven, como por ejemplo surge las mesas de rock en Bogotá y cómo es una mesa de rock que empezó a acercar los gremios para empezar a hablar del primer festival local que se hace, que se llamó Rock al Kennedy, y empezó a tener otras tarimas importantes para democratizar el rock y hacer el rock en la calle y rock al aire libre. Entonces, bueno, por ahí es un poco ese camino. Bueno, pues no sé, regálenme unas conclusiones de este espacio que tuvimos, a lo mejor y muy corto, pero ¿qué concluimos teniendo en cuenta toda esa historia, tanto a nivel Colombia como a nivel también Kennedy, Techotiva, para nuestros oyentes y espectadores también, ¿no? Pues la conclusión, digamos, de mi parte es que el rock es como una llama, ¿no? Es algo que lo impregna uno, lo marca y trata uno como de exteriorizarlo, ¿sí? Y lo más importante que es para resaltar es que a nivel personal, digamos, en el transcurso de mi tiempo que llevo tratando de hacer muchas cosas por el metal, me he encontrado con gente muy importante que tienen una calidad humana bastante buena, ¿sí? No es como el que, no es el simple que le gusta quedarse en la calle o en la esquina, no, es una calidad de personas muy, muy bacana. De por sí yo creo que las personas más intelectuales, si no quiero tildar al resto de estúpidos, no, sino que los más intelectuales que yo me he dado cuenta son los que se meten al rock, se meten al metal, se meten al punk, porque les gusta tener ese lazo de hermandad, les gusta tener como esa calidad humana que a veces hace falta tanto. Claro, total, es cierto. Y yo también me he dado cuenta de algo, anoto ahí, y es que antes uno escuchaba como el rock y el metal y no tenía acceso a lo mejor a traducir letras, por decirlo así, sí, en inglés. Ahora, gracias a la era digital, uno lee esas letras y uno dice, ¿cómo es posible que hablen tan bonito y sean letras como tan profundas, ¿no? Bueno, ¿tienes algo que decir? No, nada, la conclusión es esa, como que el rock and roll lo que ha hecho en el mundo, porque pues no solo acá, sino que pues aquí nos llegó como una influencia más, es eso. El rock siempre ha sido habla como de hermandad, a lo hardcore, también el metal como tal, ¿sí? Entonces es como la unión. Tú solo ve un Rock al Parque y te encuentras con la mitad de Bogotá y a todo el mundo lo saludas. Es cierto. Y así no lo conozcas también. Sí, claro, ve un concierto. Solo va a un concierto, vas a un concierto, ves una banda y necesitas un poquito de agua. Créeme que vas a estar al lado de alguien y le pides y te va a dar un chorrito de agua. Sí, bueno. Sí. ¿Algo por último que agregar? Sí, es muy importante para el movimiento, para la escena, la preservación de la memoria histórica. Si tú oyes una banda como precisamente Dictio Turbatio, una banda como Cannibal Angel, que son bandas locales que han girado también, que han salido, que nos han representado en diferentes partes de la ciudad, del país y del mundo incluso, es como por escuchar una canción, no escuchar como Lobos, no escuchar como, o el mismo álbum de
de dioses ni amos, es precisamente una construcción estética, sonora y audiovisual de la historia que hemos contado en este podcast. Es una lucha de reivindicar el ser seres libres, y ser líderes que somos seres de luchas sociales, de transformaciones y de incidencias en el territorio. Por eso hablamos del rock social. Somos un rock del territorio, somos un rock que defiende, somos una guardia del rock and roll, porque si bien ha sido una entrega histórica anglosajona que hemos heredado del desarrollo de la industria de la música, aquí la hemos construido nuestra propia identidad, y es una identidad que está en defensa del territorio, que está en defensa de sus pueblos, de sus comunidades. Somos ancestrales, somos muiscas. Entonces el mensaje es parte de eso. ¿Cómo no somos solamente una banda de rock and roll que hace ruido, sino que es una banda que alrededor de su mensaje hace una preservación de la memoria histórica, y que lo estaremos hablando alrededor de otros espacios? Claro que sí, el rock es historia, es también objetivos y visión, ¿no? Tiene contexto. Muchas gracias por su tiempo, por brindarnos tanto conocimiento, y bueno, nos veremos en una próxima ocasión en otro capítulo de este maravilloso podcast. Gracias. Chao. Agradecemos a todos su compañía y esperamos verlos en un próximo capítulo en su espacio llamado Kennedy Cultura en mi barrio, un podcast hecho desde el barrio, para el barrio y para el mundo.